Hola a todos y bienvenidos a el capítulo 12 de nuestro podcast. Hoy tenemos un invitado súper especial que nos va a enseñar muchas cosas de la nube. Entonces, les doy paso a Julián Jiménez. Él trabaja en Claro Colombia, es el director de Claro Colombia en la nube. Ya ustedes me conocen, Paula Pinzón. Estamos hoy con John Ortiz y con Milena, otra vez el trío Maravilla. Y pues les doy paso a Julián, preséntate, corrígeme si dije mal tu cargo, todo ese tipo de cosas. Y bienvenido a este podcast. Paula, John, Milena, gracias por su invitación, por tenerme acá en este podcast. Qué bueno poder compartir en un espacio agradable con gente joven, chévere, interesada y motivada por los temas de tecnología. Efectivamente, tengo el privilegio de manejar un área que se llama Soluciones Cloud en Claro Colombia, que básicamente somos un centro de excelencia multinube. Tenemos la relación directa con AWS, con Google, con Microsoft, con Huawei también, con Oracle, y a través de unos equipos expertos de arquitectura, de implementación y gestión de esos servicios en la nube, llevamos o hacemos realidad los proyectos dentro de los clientes. Soluciones tan sencillas como infraestructura, almacenamiento, etcétera, hasta soluciones de inteligencia artificial, analítica y otras prestaciones bien importantes que tiene cada una de estas nubes. Listo, no, no hay problema, listo. Oye, no, Julián, muy interesante. Y yo quería empezar esta conversación precisamente preguntándote un poco cómo ha sido tu experiencia en Claro con respecto a ese tipo de soluciones, especialmente como la adopción que ha tenido las diferentes empresas, qué tan fácil ha sido, o cuáles han sido los grandes retos de implementar ese tipo de soluciones ya a nivel empresarial. Bueno, mira, interesante pregunta, pero creo que debo empezar un poquito más atrás. La nube en Colombia llegó hace 2004, 2005 tal vez. Los primeros en llegar a implementar soluciones de nube de categoría SaaS. Tenemos a Salesforce, no sé si lo han escuchado por allí, que es un CRM bastante importante a nivel global, y AWS, que fue pionero en este tipo de soluciones. De hecho, pues actualmente maneja más del 50% del mercado en soluciones de infraestructura como servicio en el mercado colombiano, entre otras adicionales. Entonces, estando en esa época por allá en Movistar, tuve la oportunidad de conocer e implementar soluciones de Salesforce. Posteriormente, me moví a una empresa que hoy en día es bastante importante a nivel global por los éxitos que ha tenido, que se llama Globant. Globant es una empresa de implementación de soluciones de Salesforce, entre otras nubes adicionalmente, que no solamente se queda en la capa de infraestructura, sino que lleva a implementaciones de la capa funcional también. De ahí nos movimos a Oracle, teniendo visual de los mercados de Chile, Argentina, Colombia y Ecuador. Esos países nos dieron la oportunidad de analizar diferentes implementaciones en el sector de finanzas, en retail. Tuve oportunidad de atender aerolíneas como LAN. En ese momento LAN se convirtió en LATAM. Diferentes bancos, en fin. Posteriormente nos movimos a un distribuidor que se llama Ingram Micro. Ingram Micro es una multinacional norteamericana dedicada a los temas de distribución, y allí tuve la oportunidad de desarrollar la línea de negocio de nube. Ahí, durante todo este recorrido, estuvimos hablando de casi 25 años de trabajo. Logramos reunir cierto conocimiento para poderlo implementar dentro de Claro. Claro tenía una operación de 5 personas en su momento cuando ingresé hace 4 años. Hoy somos un equipo de 40 personas dedicado a la implementación de soluciones de nube de los diferentes hiperescalers, como lo mencioné anteriormente. Y el mayor reto creo que ha sido primero a la interna. ¿A qué me refiero?
desarrollar soluciones de nube en una empresa de telecomunicaciones que además tiene uno de los data centers más poderosos de Latinoamérica, porque así está categorizado. Ha sido un reto importante porque siempre se pensó o se consideró que el data center era el futuro de muchas de las aplicaciones y de soluciones para los clientes. Llega la nube hace unos años a ser disruptivo en la manera como los clientes toman el servicio de cómputo y hacer preguntas hacia los clientes como tú por qué tienes que comprar una infraestructura para depreciarla en 5 años y amarrarte a un costo tan grande si no sabes qué va a pasar. Te pueden cambiar las ventas, te puede cambiar el entorno económico, político, etcétera. En cualquier momento una reforma tributaria te daña tu modelo de negocio, pero tú ya compraste eso y te toca pagarlo, renovar soporte, hacer una cantidad de cosas. Entonces yo creo que el reto más importante es tanto convencer a quienes en este momento entregamos el servicio, hoy como Claro Colombia, como a los clientes, de poderle decir, es que tu ingreso tiene que ir asociado a tu OPEX, a tu gasto. No tienes que hacer unas inversiones enormes, sino que en la medida en que vas vendiendo también vas pagando el cómputo que necesitas para proveerle servicio o hacer administrativamente posible tu negocio. Entonces yo creo que llevar ese mensaje de solamente paga por lo que usas y hacerlo realidad financieramente para los clientes ha sido uno de los retos más interesantes. Pues es que precisamente dentro de todo ese bagaje que has tenido, ver no solamente esos retos, sino también la transición de las empresas de cambiar el chip, porque en su momento fue precisamente un cambio de mentalidad corporativa, profesional y demás, para poder adaptarse a la nube. ¿Tú cómo ves que eso puede aplicar en este momento precisamente al cambio de chip que también tiene que tener para poder adoptar acciones en cuanto a inteligencia artificial? Bueno, mira, interesante porque justamente hoy todo el mundo habla de inteligencia artificial, pero pocas personas saben cómo llevar eso a la realidad para generar valor. De hecho, la mayoría de las personas están jugando a que hacer los imágenes, que hacer los emoticones, que hacer los avatars, que, en fin, y eso está bien porque así es que se aprende, así es como se adquiere el conocimiento, vas y buscas las herramientas, tienes criterio para comparar cuál me gustó más, cuál me gustó menos, de qué manera entiende un prompt una inteligencia artificial y de qué manera lo entiende otra. Bueno, hay muchas cosas allí. Pero cuando tú le dices a una persona, ok, ahora monetiza eso, ¿cómo lo vas a volver negocio? Pero mejor aún, antes de decirme cómo lo vas a monetizar, dime de manera evidente cómo le vas a agregar valor a una empresa, a una persona con esto. Y eso que le agrega valor, ¿cómo lo monetizas? Porque puede que le agregues valor en términos visuales, artísticos y de mucha forma, pero no siempre un cliente o una plataforma o un negocio en general te va a pagar más por eso. Y si vas a terminar haciendo las inversiones. ¿A qué voy con esto? Que tienes que ser muy analítico y observador antes de irte de cabeza por una única opción. Y eso es básicamente lo que, por lo menos desde mi punto de vista, estamos haciendo. Esperar a que la neblina se disipe un poco, empezar a entender realmente por dónde está decantando las oportunidades que se mantienen en el tiempo y que desaparece, porque de pronto una IA es mejor que la otra, o no puede que no sea mejor, pero a nivel de tokenización tiene un mejor costo porque optimiza mejor y es más económica. Y eso va empezando a pasar, eso va empezando a suceder poco a poco y a partir de allí uno tiene más criterio para responder la pregunta que me acabas de hacer y es por dónde se va a ir todo esto, cuál es el criterio correcto para orientar a los clientes, por dónde los llevo y hacia dónde encamino toda esta tecnología y realmente agrego valor y lo monetizo. Sí, interesante porque acá tocas un tema que es lo que se cree de la IA.
¿no? La expectativa que hay alrededor de qué es la inteligencia artificial y las inteligencias artificiales generativas. Y es eso que tú dices es muy importante porque desde cada nicho hay formas de monetizar, pero asimismo cada una de esas herramientas es prácticamente exclusiva para nicho. Y la persona de nicho pues sabe qué es lo que necesita. Entonces, acá hay un tema muy de educar también al cliente, a la persona que está buscando la IA, de que, que realmente es manejar la expectativa que hay con la IA y realmente qué es lo que necesita. O sea, porque hay muchos procesos que se pueden mejorar con la inteligencia artificial, pero también hay una expectativa muy grande a la hora de abordar un cliente que normalmente pues pasa. Es como, no, pues que yo quiero que me haga todos los análisis financieros de la empresa y pagar $20. O es más, si lo puedo hacer con la versión gratuita, es como, espérate. Ujú. Es muy Así. importante eso porque es algo de entender que la inteligencia artificial no es una varita mágica, es una herramienta que funciona a partir del conocimiento de la persona que la tiene, no porque sí se hacen cosas. Entonces, cuando dices lo de monetizar, me resuena mucho porque yo soy docente universitaria y hay muchos alumnos que me dicen, profesora, pero usted debería decirme cómo voy a ganar con plata con esto. Yo, pues yo te digo cómo gano plata yo, pero que tú lo vayas a hacer igual, pues yo no sé, yo te enseño las herramientas, yo gano plata así, 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 pero pues yo soy músico, yo tengo una experiencia y un bagaje en otra cosa, tú, pues dependiendo de tu conocimiento es cómo vas a poder monetizar. Entonces hay mucha expectativa de, no, es que esto, ve por este lado hay negocios y otro, por otro lado también mucho miedo. Entonces hay un tema como de educación que ahorita empieza a tener mucha relevancia y me resonó mucho eso de que dijiste de monetizar. No, y ponle que aparte hay otra cosa ahí, y es que, como decía Julián, el tema del humo que hay en el ambiente ha llevado a que muchas empresas también vayan rápido y digan, no, puede que solamente necesitan un GPT especializado que les automatice un proceso, pero yo quiero un agente, hago una inversión muy grande y después resulta que el ROI no se ve porque realmente era algo que no necesitaba. Entonces ahí es donde viene precisamente la responsabilidad como consultores de decir, esta es la opción que más se ajusta a lo que usted necesita, y ahí es donde entra también la responsabilidad de lo que decía Julián, de comenzar a ver más en perspectiva amplia y comenzar a ver más el criterio bajo el que se seleccionan las opciones, y no solamente aplica para la IA, también en términos de cloud significa lo mismo, porque si tú vas y te compras el super procesador, te compras el super servidor y demás, viene mucho a la medida que también es una inversión, porque cuando tú estás mandando a hacer un agente, igual, en la medida de la solución también va el costo. Yo complemento un poco lo que están mencionando y es con respecto a la cultura precisamente de la empresa. Si la cultura ni siquiera tiene una cultura de datos, la propia empresa le falta conocimiento acerca de qué información realmente tiene, qué herramientas tiene disponible, realmente si sabe integrar la nube, por ejemplo, en sus procesos y demás. Y encima de eso, de esas carencias, ya les quieres sumar ahora un tema de inteligencia artificial simplemente porque está en boga, porque es lo que está en moda, pues se vuelve muy complicado que realmente eso genere frutos y que realmente sea como el ambiente próspero para que esto genere valor. Eso precisamente me lleva un poco a esa duda que tenía yo y era con respecto a si consideras que las empresas en estos momentos realmente están preparadas para realmente poder hacer esa extracción de valor de, en este caso con respecto a la inteligencia artificial, y lo menciono sobre todo de si de pronto se requieren procesos previos antes de poder realmente llegar a ese punto donde sí le puedan sacar valor. Mira, no solo en Colombia, sino en Latinoamérica, estamos muy propensos en caer en un concepto que se llama garbage in, garbage out. Entonces, si no has sido juicioso en tu arquitectura empresarial primero, qué aplicaciones tengo, dónde centralizo, quién es el dato de oro, contra cuál cruzo, contra cuál pego las transacciones, una cantidad de conceptos que veo en una arquitectura empresarial para decidir cómo compra tecnología
que eso prácticamente no lo hace ninguna empresa latinoamericana porque es a pedazos. Ah, que necesito una aplicación para la nómina, venga, el que más barato me salga, venga, lo pongo acá. Ah, que necesito una aplicación de inventarios, ah, pues desarrollémosla aquí mismo. Ah, pero se me fue el desarrollador y eso qué código tenía, qué seguridad tenía, bueno, una cantidad de cosas que pasan ahí. Cuando empiezas a sumar años y años de malas prácticas, organizar la información para implementar una IA, créeme que lo que vas a meterle es basura y basura te va a salir. Y la fase consultiva de cualquiera de nosotros que de pronto nos dediquemos a hacer esa asesoría a los clientes, a veces incluso uno lo piensa, yo de aquí no paso más, porque yo creo que me voy a ganar es un problema con este cliente en lugar de sacar un caso de éxito. Y uno lo lee en la conversación con los directores de tecnología y con los dueños de compañía, en donde uno ya sabe si realmente la persona lo que quiere es una transformación real o a ver cómo le sale más barato. Y esas dos cosas muchas veces no van de la mano. Y pues hay que tratar de llevar al cliente por total y absoluta transparencia y tal vez decidir a qué vertical o horizontal de su compañía se le puede aplicar para que él vaya viendo ganancias tempranas sobre implementaciones exitosas y no irse por un Big Bang de implementación de inteligencia artificial, porque creo que hoy en día ninguna compañía a nivel mundial lo está haciendo. Hay que elegir qué batallas se dan y poco a poco ir logrando retornos de inversión. Creo que en esa misma medida tú vas despejando la neblina que hay tanto en el ambiente. Bueno, y en términos de cómo ves tú en este momento las empresas precisamente, aunque ya aterrizaste un poco de esta pregunta, ¿tú crees que el mismo proceso que se generó cuando estaban tratando de implementar la parte de la nube puede aplicar para la implementación de la IA o no es igual precisamente porque la data no está? Qué buena pregunta, porque no lo había pensado así, ¿sabes? Em, Hoy en día todavía hay resistencia. Escuchaba en una sesión toda la tarde, de hecho estuve allá metido, de soberanía de datos para la IA, de temas de seguridad, em, de temas de latencia. O sea, todavía preguntas muy asociadas a, para mí, el tradicional on-premise, el tradicional data center. Y se dejaba, digamos que de lado o con menos importancia otro tipo de preguntas, como por ejemplo los niveles de seguridad sobre las personas que podían alimentar los prompts y que la IA aprenda de esos prompts, porque tú le puedes preguntar hasta groserías a un agente que está diseñado para responderte, por ejemplo, una solución aritmética sobre algún concepto complejo y la IA aprende de todo lo que tú le pongas. Entonces, esos niveles de seguridad y de estructurar bien una herramienta se parecen mucho a la decisión de en qué momento yo soy una compañía dedicada a comprar fierros y en qué momento me paso completamente a cloud. Hay algo bien importante y es en qué momento yo soy una compañía que es altamente transaccional y que dependo de crecimientos acelerados de mis transacciones. Y así, por ejemplo, tenemos clientes, sobre todo en las regiones, me refiero a ciudades más pequeñas, en donde prefieren tener un servidor, tener una infraestructura más local, y esto tiene que ver también con un componente social que casi nadie lo ve, y es que si hay fierros, hay puestos de trabajo. Entonces está la persona de la base de datos, la persona de la red, la persona de no sé qué. Entonces, un gerente de tecnología en una empresa pequeña, un supermercado o una empresa en una ciudad pequeña se siente grande, se siente bien porque tiene 3, 4, 5 personas a cargo. Cuando tú le hablas de cloud a esa persona, ya de una vez siente que ya no va a tener gente a cargo, que le van a, porque pues es que en la nube todo se autoadministra incluso con una máximo 2 personas.
haces muchas cosas porque hay herramientas que automatizan todos los procesos que hace la nube, que hace el on-premise. En la nube lo haces de manera automatizada con muchas herramientas. Lo mismo viene a pasar con la inteligencia artificial. Entonces ahí se parecen mucho. Y entonces ahí es como uno como humano decide si doblarse y decir, sí, la IA me quitó el trabajo, o más bien cómo hago para aprovechar la IA para potencializar y hacerme más eficiente de otra forma. Aquí les boto un chisme, por ejemplo. ¿Qué tal tener agentes con los roles de las compañías? ¿Qué más quisiera una empresa, por ejemplo, transportadora no sé, en Acacias Meta, por decir algo, que de tener un PhD en tributaria, en contabilidad, y que además sepa todos los conceptos tributarios, no solamente de Colombia, sino para exportar, que sepa que es una carta, que es impuesta en puerto, que todos esos componentes, pero contrata a una persona que tenga su cartón profesional, pero le pone un agente con todo el conocimiento para hacer cualquier tipo de pregunta. Creo que se siente mucho más tranquilo ese dueño de compañía al tener un salario, digamos, promedio, dándole oportunidad a una persona y una inteligencia artificial que lo acompañe a tomar decisiones complicadas que requieren conocimiento específico. Ahí entonces empieza a parecerse un poco a la nube, como me preguntas. Yo me muevo a la nube, pero se me vuelve un problema social porque yo ya no voy a tener ciertos cargos necesarios. Y en el otro caso, en la IA, si me muevo a la IA, ¿cómo lo hago para poder también ser eficiente como compañía, pero al mismo tiempo darle valor a los roles que necesito dentro de mi empresa? Aparte que muchas veces no está ese potencial profesional a la mano de una empresa de determinada escala, porque de hecho yo lo repito mucho en mis clases y es cuando aprenden ciertas cosas, si yo le doy ciertas herramientas que pueden trabajar con IA a un emprendedor, pues puede potenciar todos sus procesos y puede generar muchos más resultados y llegar a un punto en el que ya puede acceder a una consultoría o otro tipo de cosas. Pero mira que ahí viene una cosa también muy importante y es de qué manera ven las grandes empresas toda esta acogida de la IA, porque tú ya tienes una visión mucho más corporativa, más grande, de qué es lo que está pasando, porque nosotros lo vemos de pronto más acercado a los pequeños negocios, a los que están intentando mejorar sus procesos, que están intentando optimizarlos, pero ¿cómo lo ven las grandes empresas en este momento? Pues nosotros también. Mi misión es justamente desarrollar productos que se acerquen a la pyme, que tengan un volumen importante, que requieran una consultoría, digamos que no de tanta profundidad, pero que acompañen muy bien a la pyme en diferentes temas. Entonces, ¿cuál es la visión? La visión es que no dejemos obsoleto el portafolio de la telco como tal. Entonces, tú más adelante no vas a querer simplemente comprar un plan de telefonía celular si no está incluido dentro de ese paquete algún tipo de agente que te acompañe en tu negocio. Entonces yo le compro a Claro la telefonía celular porque con ese plan vienen dos, tres agentes que me acompañan en ventas, en automatización de cuidado al cliente, de servicio al cliente, y además me ayuda con el tema de inventarios. Viene con tres agentes enfocados en eso y yo los puedo consultar. Además vienen educados con los conceptos colombianos, y si le quiero bajar un add-on de comercio internacional, también se lo puedo poner. Ese tipo de mensajes son los que nosotros vemos desde acá, de tal manera que cubran una mayor cantidad de mercado, que no necesiten profundización y automatización de procesos tan personalizados, porque hasta allá no, pues no llegamos. Imagínate estar a ese nivel de detalle, pero sí que genere volumen. Y ahí, pues retomando la conversación de monetización, creo que esa es la manera como se agrega valor, y el cliente estaría dispuesto a hacer un pago, ya sea por suscripción, por tokens, por consumo. Ahí ese es un tema en análisis todavía. Ahí yo Súper bien. aprovecho, que espera que te diga, Anita, yo aprovecho y yo hago mi pregunta a jugar un poquito al abogado del diablo, vamos a ver cómo me va.
que es un tema de confiabilidad y es, claro, tú por ejemplo haces todo el entrenamiento, haces todo el tema de comercio, haces todo por ejemplo, en este caso la automatización de ventas y demás, pero ¿qué pasa en aquellos casos donde, por ejemplo, las decisiones que está tomando son malas, hubo un problema de alucinación y no tomó la decisión que era? Hay quien, por ejemplo, que responde, que va a hacer, que haría claro o cómo funcionaría en ese tipo de casos. Y lo Excelente. menciono sobre todo precisamente es porque como comunidad, parte de lo que buscamos en ese proceso de adopción responsable es precisamente que las personas entiendan no solo como la panacea y toda esta neblina, pues que como ustedes lo mencionan, que es lo que le tratan de vender a uno, sino tratar de realmente aterrizar realmente la realidad de lo que sucede con este tipo de modelos y hasta qué punto uno puede realmente confiar en la respuesta que le da. De hecho, eso fue una de las preguntas que hice hace un rato en la presentación de soluciones, pero para este caso particular hay unas maneras de cubrirse. Uno se llama la propiedad intelectual. ¿De quién es la propiedad intelectual? De la educación de la gente. Y hasta dónde esa propiedad intelectual tiene, digamos que un concepto legal y un documento de responsabilidad compartida entre el proveedor de la solución que está aprendiendo, es decir, digamos que la capacidad tecnológica de aprendizaje, que ese es, digamos que responsabilidad del proveedor de la tecnología y en el caso nuestro, si así lo decidiéramos, de la educación de ese agente, de dónde estoy yo tomando la información para educar ese agente. Los ejemplos que te puse anteriormente son fuentes oficiales. Entonces, ¿quién se va a leer un mamotreto así de legis que es el código, por ejemplo, penal de este país? Pero sí está la documentación en línea disponible. Si yo la consumo de allí y le pongo unos casos ya documentados y lo pongo a aprender y lo pongo a aprender sobre los mismos temas y quien lo está educando, por ejemplo, en nuestro caso, es un abogado penalista haciéndole preguntas a la IA alimentada por el Legis enfocado en eso, es quien realmente le va a estar contestando al abogado penalista que acaba de salir de la universidad y que necesita toda esa experiencia de un PhD en ese tema específico. Entonces, si le das educación con fuentes oficiales y con una persona que sabe cómo preguntar y sabe cómo educar la rutina de respuesta de esa IA, cubres en muy buena parte ese riesgo porque es alto y eso lo hemos identificado. Te puedes poner en riesgo como marca si resultas poniéndole cosas de aprendizaje que no resulte tan bien, porque un pantallazo en redes sociales diciendo, mire lo que me contestó la IA de tal proveedor, pone en aprietos el buen nombre y deteriora las ventas y de todo. Y no solo eso, si hasta de pronto haga alguna venta que no debe hacer, haga algún tipo de promesa que no deba hacer, porque hay gente que es experta en el prom injection y te pueden hacer que tu agente le venda un plan a 0 pesos o cosas así. Entonces es un tema bastante delicado que desplegarlo puede ser bien controversial en algún momento, toca en beta todo el tiempo. Sí, mira que ahí yo prefiero clasificar las IAs que hacen como la antigua, hace unas décadas, la página transaccional y la no transaccional, que es la página web en donde tú ves cosas. Para mí es el agente que acabo de escribir, en donde yo le consulto muchas cosas y me entrega información. Y la transaccional, que es, por ejemplo, un e-commerce, en donde me devuelve operaciones, donde entrega operaciones a otro sistema, en donde entrega operaciones, consulta y entrega información, y cuando la entrega yo le vuelvo a dar otro dato y él va y vuelve y me entrega otro dato como consecuencia. Esas IAs, para mí, todavía necesitan mucho más core y por eso, por ejemplo, confío un poco más en lo que pueden llegar a ser soluciones ya más preparadas y más educadas en ese tipo de flujos, como por ejemplo los agentes de Salesforce. Si ustedes entran ahí a trailhead.com, en esa página ustedes encuentran toda la información que tiene en cuanto a catálogo salesforce.com
y la manera como educa a sus agentes, que son realmente usuarios dentro de la plataforma. Entonces tienen un agente que es el de procurement, un agente que es el de atención a clientes, un agente que es el vendedor, un agente que es el carrito de compras. Vuelven agente al que antes era un humano. Y al hacer eso, a ese humano que antes hacía las transacciones X, Y o Z, ya están educadas, ya están acomodadas dentro del sistema de una manera que es más confiable entregar la información y esperar un resultado más creíble, más automatizable, real, que de pronto utilizar otra IA un poco más ávida de información y de educación para poder tener el resultado al final. Entonces es como irse por lo seguro, pienso yo. Yo creo que ese punto en este momento es súper importante, sobre todo porque ya se han visto casos donde han entregado tiquetes gratis, han generado un montón de problemas, lo que dices tú. Aparte que una empresa por lo general dura mucho creando su marca, posicionando su marca y no necesita sino una sola mala acción para que pueda perder mucha porción de mercado. Así es. Por eso también hay IAs para identificar publicaciones fake y todas esas cosas Uh -huh. que permanentemente están tratando de hacer de las suyas. IAs buscando estafar a la gente, bueno, tantas cosas que hay por ahí. Por eso, para poder monetizar y hacer un negocio de largo plazo en una compañía como estas, hay que asegurarse bien quién es el proveedor, de quién es la responsabilidad y hasta dónde, y que no sea un proyecto de un alcance fijo, sino que vaya evolucionando en la medida en que se van identificando problemas de seguridad y de extensión del conocimiento y del aprendizaje de esas inteligencias artificiales. Porque esto no para, o sea, no nos demoramos más de un mes, menos incluso, cuando ya ha salido algo nuevo, no solamente en capacidad, sino en funcionalidad, sino en capacidad de cómputo y entre otras cosas. No, total, porque las actualizaciones ahora ya al comienzo eran semanales, después pasaron a ser diarias y ahora ya es por horas. En un mismo día uno ya tiene actualizaciones de muchas cosas. Y la idea precisamente es que aquí también todas las personas que nos estén viendo tengan esa visual de que la IA no es solamente ese pedacito que usualmente vemos, que es el de las imágenes y todo, sino que hay muchas cosas detrás. Por lo menos me parece súper importante el tema que tocas de toda la necesidad de generar buena entrada de datos precisamente a la para que realmente pueda ser responsiva y pueda generar ese valor a las empresas. Bueno, y ya desde otra parte, ¿cuál es la visión tuya como Julián Jiménez respecto a todo lo que está pasando ahora, teniendo en cuenta todo el bagaje que tienes, tu experiencia y todo lo que has pasado porque tú has estado precisamente en toda esa evolución tecnológica que se ha generado y que tiene que ver mucho con lo que llega ahora a ser la IA? Bueno, voy a tratar de ser lo más práctico posible con la respuesta. Pero yo pasé de vender data center y conectividad en Telefónica a vender Salesforce, a vender la nube de Oracle, la nube de AWS. Es decir, el pensamiento o la manera como uno entiende los planes de inversión, sobre todo de las empresas, a partir de la tecnología, em, te da una visión consultiva muchísimo más transparente. Esa es la respuesta. Yo ahorita no me atrevo, por ejemplo, a decirle a un cliente que lo que necesitas es una solución de RPA. ¿Por qué RPA y no una solución de inteligencia artificial? O las dos. ¿Por qué no analizamos primero cómo funcionaría una o la otra? ¿A qué voy con esto? Ya tanto los clientes como nosotros, los que nos dedicamos a venderle soluciones de tecnología a los clientes,
estamos como en una especie de pausa a la hora de firmar las órdenes de compra. Sí, porque necesito analizar bien si esto que estoy comprando hoy es lo que me va a acompañar por los próximos 3, 4, 5 años en términos de tecnología, o debo esperar un poco y entender mejor si esto tiene una solución muchísimo más ágil. De pronto me vale lo mismo, pero voy a estar a la vanguardia en términos de tecnología y no me voy a quedar atrás de la competencia. Entonces, la visión en este momento que yo tengo es que hay un sentimiento en las empresas y en todas las compañías de expectativa de implementación y de iterar mucho. Voy a iterar un caso de uso, lo prendo y lo apago. Voy a iterar otro caso de uso a la externa, otro a la interna. Entonces voy a inventarme un caso de uso para probar aquí de cuánto tiempo logro bajar mis procesos de recursos humanos, por ejemplo, de solicitudes de vacaciones, de temas de cesantías, primas. Bueno, voy a tratar de volver procesos de una semana en un par de horas. Y a partir de esas iteraciones voy a empezar a identificar qué es lo que a mí me funciona y dónde empiezo a anotarme o a ponerme medallitas que puedo llevar a la junta directiva. Y para eso, pues la nube es ideal porque puedes prender y apagar soluciones cada vez que lo necesites. Eso desde la perspectiva de las empresas y uno como vendedor de tecnología, cómo se aproxima a los clientes, creo que es la mejor manera de hacerlo. Cuando hay proyectos de analítica, cuando hay proyectos de automatización, cuando hay proyectos de todo tipo, siempre tienes que ir con, lo podemos hacer así, que es la forma tradicional, si es la que te funciona porque tienes por silos la información y te conecto vía API de esta forma, etcétera, etcétera. O podemos primero hacer un levantamiento de información, ver cómo te hago un data lake o algo un poco más estructurado y a partir de allí encima te pongo una inteligencia artificial que te soluciona estos y estos temas. Entonces la conversación se vuelve más nutrida y necesitas saber un poco más para poder llegar con algo de valor a los clientes. Desde la perspectiva del ser humano, de la persona, de quienes la está luchando permanentemente por mantenerse al día, creo que hay que estar muy a la vanguardia con respecto a lo que quieres hacer, qué fue esa profesión que elegiste hacer y cómo haces para utilizar la tecnología a tu favor para volverte completamente diferente a cualquiera que haya estudiado lo mismo. ¿Cómo haces que eso sea distinto? ¿Cómo te apoyas en la tecnología para demostrarlo? Y no solamente decirlo y ponerlo en LinkedIn y por ahí ponerlo en la tarjeta de presentación. Que sea evidente que eso que haces diferente se note. Como por ahí leí, decir, hacer y gritar o contar, porque si no cuentas que lo haces, pues difícilmente lo puedes capitalizar esa inversión de tiempo y de dinero. Entonces, por ejemplo, si eres un científico de datos, entonces el científico de datos, como por ejemplo John, tiene información toda la que tú quieras, pero fácilmente en una de esas conversaciones ácidas con clientes que me han tocado por muchas partes, pero si lo que usted sabe lo hace una inteligencia artificial, yo le pregunto ya, tráigame lo pueden llegar a afirmar. Yo sé. ¿Y te ha pasado ya? Bueno, Sí, ya me ha pasado. entonces, encontrar como esas preguntas, no decirle, no, cliente, usted no tiene razón, respéteme, porque pues esa es una conversación que no ayuda, sino más bien usted sabía que hay algo que no puede hacer la inteligencia artificial y es esto, y podérselo mostrar, mire, si yo le pido esto a la inteligencia artificial, yo sé que la respuesta es ta, 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 pero si usted la pide aquí, le va a soltar esta basura, por A, por B, por C, por D. Y empezar a encontrar horizontales de conocimiento. Por ejemplo, nosotros aquí tenemos una horizontal que nos ha servido muchísimo y seguramente a ustedes se les va a ocurrir una idea de negocio súper interesante con esto y es eh, busquen finops.org. Finops.org es una entidad global que se encarga de entender cuál de las nubes tiene el mejor precio para los componentes de cómputo.
Entonces, esa es una horizontal que básicamente le aplica a cualquier nube. Es un conocimiento que no es certificado por ninguna nube específica, es decir, yo no soy el de AWS o no soy el de Microsoft, el de Azure, sino soy el que sabe de todas en este componente transversal específico. ¿Y a qué empresa no le interesa hacer ahorros en cómputo? ¿A qué empresa no le interesa estar permanentemente enterado de si esa carga le sale más barata en Oracle o está optimizada para SAP y resulta que le va mejor con GCP y así sucesivamente? Ese tipo de cosas una inteligencia artificial no la logra resolver porque tiene que tener el conocimiento de la operación del cliente. ¿Quién dijo que la carga era para SAP? No, es que la carga no era para SAP, era para otra cosa, o para un volumen de datos X, un volumen de datos Y, que no es igual un cliente que otro. Puede que yo le diga, no, es que el volumen de datos es 10 millones de transacciones a la semana, pero resulta que esos 10 millones de transacciones vienen con imágenes o vienen con una integración con una base de datos que está por allá en Postgres o en no sé qué, o en Sistemas, lo que sea. Todo ese conocimiento anidado sobre una transversal a la que tú le pongas nombre y apellido y el apellido sea el tuyo, creo que hace sentido empezar a pensar qué es transversal a todas las IAs y que le podría llegar a interesar a un cliente y desarrollar conocimiento y capacidades en eso. Súper. No, la verdad, muy, ¿cómo decirlo? Como muy a lo que está realmente sucediendo. Ahí yo quiero aprovechar sobre todo dos puntos, un comentario y una pregunta como tal. Entonces, una, sobre todo, es el hecho de que la experimentación no es como cada empresa experimentando por sí misma y ya, sino como que de cierta forma también hay como un compartimiento de esos experimentos. Uno está pendiente de qué hizo el otro con inteligencia artificial, si le funcionó, si no le funcionó, si fue escalable, si no fue escalable y demás. Entonces, de cierta forma es como aprender, pero con la plata del otro. Y eso sí es una gran estrategia que pasa todo el tiempo. Entonces, estar también muy pendiente precisamente de que no es solamente uno como empresa quien tiene que experimentar, sino también estar pendiente de qué están haciendo los demás para uno también nutrirse de lo que está pasando. En función de eso, quería aprovechar precisamente un punto de Tribu. Tribu en buena medida tiene muy buenos desarrolladores, tiene gente que trabaja en Globant, tiene, pues en mi caso, por ejemplo, PGD, Publicis Group y en fin, y otras personas que también, digamos, tienen un buen bagaje técnico, ¿cierto? Y como tú lo decías, tienen que gritar, tienen que exponer, tienen que mostrar esas capacidades, esos resultados para que la gente realmente vea de qué realmente son capaces de hacer y cómo pueden realmente llevar soluciones. Entonces, lo que yo quería preguntarte es, imagínate en este momento esa comunidad, son 50, 100 desarrolladores, son personas que conocen algo de IA, tienen también un poco de experiencia en lo que quieren hacer, pero quieren mostrar esas capacidades. ¿Qué consejos le darías a esas personas para decir, venga, usted puede con esos conocimientos crear ese tipo de cosas? Muy buena pregunta, y la verdad es que me interesa el tema y bastante. Em, Creo que no existe, y si existe no lo he visto, y es un modelo de subasta. Un modelo de subasta como el de eBay, en donde yo ponga en una especie de marketplace eh, todos mis ideas de IA, de agentes, y los vendas, les hagas publicidad, preferiblemente de una vez todo en inglés para que no sea solamente en Colombia, sino que esos agentes puestos en subasta llegue alguien y los compre o le suba el valor, le baje el valor, le ponga, y para iterar, no necesariamente tienes que comprar ya la mega empresa, pues los 1.000 millones de dólares, pues por el modelo, sino lo pones, lo promocionas, le haces un video para qué sirve, cómo es el uso, cuál es el propósito, qué va enfocado, y seguramente alguien te paga, no sé, $5, $10 por bajarlo, usarlo, y si no le sirvió, pues ya no paga más, pero si le sirvió, seguro que te contacta, cómo lo evolucionamos, te lo compro, el código fuente, bueno, tanta cosa que hay que uno puede hacer como para asegurar esa propiedad intelectual, pero creo que la mejor forma de iterar y al mismo tiempo contar lo que haces
y de alguna manera no sufrir con el costo, porque cada solución que tú haces tiene unos tokens de utilización justamente de nube, porque por eso es que hay tokens. Los tokens utilizan componentes de cómputo. Son componentes de cómputo básicamente lo que le cobran a uno, porque por debajo está el procesamiento. Entonces, de esa manera cuentas la historia y le haces campañas de marketing con IA, justamente para que la gente vaya, le generas tráfico y haces una cantidad de estrategias que seguramente conocen ustedes más que yo, para generar ese tráfico y que se haga una subasta. Estoy subastando mis soluciones de IA. Creo que es una buena idea, ¿no? Sí, la verdad, bastante bien. Pues la hemos medio hablado en algún momento, pero esto creo que da más evidencia de que efectivamente eso puede ser un muy buen camino para mostrar precisamente de lo que es capaz de hacer la comunidad. Entonces, la verdad, te agradezco mucho. Voy a, de hecho, literalmente llevar esta idea a las personas que hacen agentes y a ver cómo desarrollamos una plataforma así. Claro que De sí. hecho, pasado mañana es el primer episodio de una iniciativa que se llama Igniters, que precisamente también súper invitado, Juli, porque la idea es que ya no, o sea, allá los desarrolladores y los site builders van a estar viendo a las personas que exponen los problemas. O sea, ya esa iniciativa está dedicada precisamente para que tú como empresario vayas y digas, el problema que yo quiero que me solucionen es este. Y ahí hay un montón de mentes brillantes que están viendo de qué manera confluir para lograr esa solución. Entonces, ya también estamos tratando de trabajar todas las diferentes aristas que se pueden ver desde la IA para que realmente pasemos de ser consumidores a ser constructores, que es precisamente la base de Tribu. Y nada, pues ya para cerrar, Juli, quisiera que nos dejaras un último mensaje. Un mensaje, resiliencia, porque es que a veces esto comienza con mucho entusiasmo y como con mucha energía y por lo novedoso y por la manera como genera conversación en el asado el fin de semana y como se vuelve tema de cervezas los viernes y entre amigos, en fin, y ahora aprendí esta, aprendí la otra, si viste el gadget que tengo, que me aprendí esta semana, etcétera. Pero poco a poco, en la medida en que eso se va volviendo pan de cada día, la gente le va empezando a perder esa energía y esa fuerza. Y creo que en eso hay otros países que nos ganan. Son más obsesivos, son más tercos a la hora de hacer que una idea pegue. Uno de los ejemplos más que a mí me sorprende todavía es Spotify, como después de 17 años da utilidad. ¿Cómo se espera uno 17 años para que una empresa le dé utilidad? Entonces, si hay empresas decididas a hacer esa transformación y le creen a la transformación del comportamiento de las personas, porque aquí no estamos hablando de nada menos que eso. Es como cuando llegó la televisión y la gente, en lugar de estar en la calle, las guardaron a todas. La cantidad de negocios que se quebraron porque ahora la gente no salía de la casa por la televisión fue montones. Eso fue hace siglos, literal. Ahora estamos viviendo algo similar. Estamos creando una nueva generación, de personas que deben estar permanentemente obsesionadas porque su idea sea exitosa y que realmente transforme el comportamiento de las personas para alimentarse, para trabajar, para entender una teoría, para aprender de alguna materia específica, para la música. Mi hijo es baterista, Paula. Y ahorita estamos trabajando justamente en entender cómo se hace diferente, porque lleva 5 años tocando batería, es muy bueno, le encanta el rock, pero necesito entender cómo uno, en lugar de llevarlo a una universidad, a una formación ejecutiva formal en los mejores sitios de Colombia o del mundo, llega con algo distinto para que su formación realmente sea diferente a la que de pronto salen la mayoría de los chicos de las universidades buscando y entendiendo bien, ¿y ahora qué? ¿Hay algo? Acá hay un tema de educación que impacta a todas las áreas, no solo la música. Y Totalmente. realmente, pues, bueno, desde mi campo yo soy músico profesional, pero
actualmente soy profesora de inteligencia artificial generativa. Entonces, no sé, creo que este tema de educación podemos abrir otro espacio porque esto es un tema que a mí me apasiona y ya estamos cerrando entonces queda la puerta abierta, Juli, para que vuelvas a acompañarnos, a hablar hasta pronto de este tema. El tema de educación, esto que nos comentas en especial en música, pues está impactando en muchas áreas también. Entonces no es como solo esto, es como que cualquier hijo, si tu hijo mañana te dice quiero estudiar ahí, hasta ahí también está impactando. En todas las áreas está impactando. Entonces, es algo muy grande, o sea, algo que Bueno, realmente la educación sí necesita hacer un par. Espérate, yo no voy a esperar 5 años a tener un cartón cuando en 5 años el mundo ya va a ser muy diferente. Y pues las universidades también tienen que entrar a esta conversación a decir como, bueno, vamos a ofrecer programas que de verdad resuelvan las necesidades de este nuevo paradigma. Entonces, bueno, yo creo que cerramos aquí. Eh, eh, Mile, John, otro mensaje que quieran dejar. Nada, yo creo que tuvimos un invitado espectacular. Muchísimas gracias, Juli, por el tiempo, por darnos tu perspectiva. Realmente es importante precisamente eso, tener diferentes visiones sobre el mismo tema, porque eso nos amplía la perspectiva no solamente a nosotros, sino a todas las personas que nos acompañan. Entonces, muchas gracias por este espacio, Juli. Me encantado. uno ese agradecimiento, la verdad, muy, muy provechoso este espacio. La verdad, siento que incluso me llevé tareas para hacer. Entonces, la verdad, muchísimas gracias, te agradecemos y cuando quieras, bienvenido a este podcast, esta es tu casa. Gracias por la invitación. Un placer que se repita. Chao. Claro que sí.